Egunon, queridos patitos, aquí estamos para hablar de un candidato a las elecciones en un lugar que teóricamente es Guipúzcoa, pero tiene mucha mayor relación con Vizcaya y sería de corazón abierto hablar de nombrarle hijo predilecto de Eibar, pero hijo adoptivo de Vizcaya. Josu Mendicute Rodríguez, nacido en Eibar en 1987, es candidato por Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, para encabezar la lista a las elecciones municipales en la localidad armera de Eibar. Sí, ciertamente, puede tener cierta relación con la localidad fabril, como es Baracaldo, en donde también, en su momento, el Partido Nacionalista Vasco tuvo la alcaldía para lograr al Partido Socialista durante un montón de años, hasta que Amaya del Campo, esta es la finalización de su segunda legislatura como alcaldesa de los baracaldeses y baracaldesas, pues la JPNV logró recuperar la alcaldía con esta corredora de larga duración y apegada a sus barrios y gentes. Pues en Eibar, más o menos parecido, Josu Mendicute, que viene de tener una presencia en el ámbito municipal, en el ámbito de las preocupaciones de la buena gente de Eibar, pues evidentemente ha tenido una presencia en la política municipal hace ya un tiempo. Mendicute entró al ayuntamiento de Eibar en 2015 como número 4 y pocos meses después fue nombrado portavoz. Se presentó por primera vez como candidato a la alcaldía en las elecciones de 2019, donde la candidatura que encabezó consiguió aumentar el número de votantes, un 30%, obteniendo el sexto concejal y afianzando el proyecto de AJPNV como alternativa de impulsar el cambio. Licenciado en Comunicación Audiovisual, con habilitación docente para impartir clase de euskera en educación secundaria, comenzó a trabajar con 20 años, compatibilizándolo con los estudios. Ha trabajado en el sector de la comunicación digital y posteriormente en el Parlamento Vasco, puesto que dejó en noviembre de 2019 para dedicarse en exclusiva al ayuntamiento. En los dos mandatos en los que ha sido miembro de la corporación municipal ha pasado por diferentes comisiones asesoras y de trabajo, como cultura, urbanismo, obras, servicios, euskera, hacienda, Egoibarra o asuntos institucionales, lo que le aporta una visión integral del ayuntamiento. Contamos con un candidato joven que a sus 35 años tiene un amplio conocimiento de la actividad municipal e institucional, capacitado para liderar el ayuntamiento y trabajar junto a las demás instituciones. Se asegura, evidentemente, desde AJPNU, conocido por su participación en innumerables actividades sociales y culturales de la ciudad. Toca el saxofón en la banda de música Cielito y en la charanga Usted Cabe, con la que el año pasado editó el disco Eibarko Kantak. Es coordinador de la agrupación de sociedades de Urkizu Auzokoak y ha formado parte de la junta directiva de Echakicho, entre otras responsabilidades. Implicado desde muy joven en todo tipo de actividades que se organizan en la ciudad, desde el PNV se ve en su conexión con la vida social de la ciudad, que es auténtica, es 100% iberrés. Cuenta con alto nivel de euskera e inglés y conocimientos de francés. Importante es el hecho de que fue por unanimidad. Mendicute se presenta a la alcaldía tras recibir el respaldo de la afiliación de Jeltzale de Eibar. El PNV se ve fuerte tras haber recuperado en los últimos años peso específico hasta cotas que no había alcanzado desde hacía 35 años. Así, la formación nacionalista en 2015 subió de 4 a 5 concejales y en 2019 ganó uno más, afianzándose con el sexto concejal como segunda fuerza municipal. La formación Jeltzale redoblará esfuerzos para dar continuidad a esta tendencia de crecimiento y recuperar así la alcaldía de la ciudad armera, que ya estuvo en manos de EAJPNV los mandatos de 1979-83 y 1983-87. Así, tras 35 años, toca una renovación, un cambio político para dejar un legado a las siguientes generaciones. Eibar tiene que recuperar el pulso, consideran desde EAJPNV. Evidentemente, tenemos aquí el elemento de Eibar, evidentemente, pongamos desde 2011. Las elecciones de 2011 fueron bastante curiosas porque dieron al Partido Socialista un gobierno municipal con el 35,40% de los votos, con 9 concejales, y Euskal Herria Bildu tuvo 6 concejales.
6 con un 25,88%. Y luego el PNV tuvo la tercera fuerza con un 18,45%. Es decir, Euskal Herria Bildu con un 25,88% tuvo 6 concejales, lo cual es interesante porque en 2019 sería el PNV el que tendría 25,90 con 6 concejales. Pero ciertamente el Partido Popular en ese 2011 tuvo 2 concejales con un 7,83, con lo cual pues digamos que el Partido Socialista se garantizó con esos 11 concejales frente a los 10 de Euskal Herria Bildu y Partido Nacionalista Vasco, una superioridad natural, entre comillas, que evidentemente luego en 2015 pues tuvieron un voto del 41,88%, 10 concejales del Partido Socialista, y ya se empezó a notar en parte esa aportación de Josu Mendicute, porque se decía que entró con el cuarto, pero ya ahí había 24,02% de los votos para Euskal Herria Bildu y 5 concejales. Pero ya el Partido Nacionalista Vasco tuvo 21,17% de los votos y 5 concejales. Por debajo, pero yendo a subir. Irabasi tuvo un concejal que luego, en 2015, será seguramente el que tenga que ver con el Carrequín Podemos, que obtiene el 6,58, estamos hablando de 2015, 6,76, 6,58 en 2019, y ahí está el concejal que pasa de Irabasi a de el Carrequín Podemos. El Partido Popular desapareció en 2015, desapareció en 2019, y ya tenemos esa situación en el año 2019, donde después del Carrequín Podemos, con su concejalito, con el 6,58, Euskal Herria Bildu tiene un 23,96%, es decir, ha ido bajando del 25,88, 24,02, 23,96, 6,55, con una tendencia descendente. Y el JPNV, el segundo partido de Eibar, con el 25,90, ha ido subiendo 4 concejales en 2011, 5 concejales en 2015, 6 concejales en 2019 y quién sabe si habrá 7 concejales en 2023. Seguro que van a poner toda la carne en el asador para que los eibarreses confíen suficientemente como para ser capaces de ofrecer una alternativa que cada vez aglutina mayor número de votantes. Como decíamos, tenemos una situación en la que entre 1979 y 1983 el alcalde fue Mikel Larrañaga Mandiola de AJPNV, y entre 1983 y 1987 Jesús María Aguirre Arriola le cogió el relevo como alcalde de Eibar y siendo miembro de Eusko Alderdi Jeltzalea, el Partido Nacionalista Vasco. Lo cual ciertamente es hacer memoria de estos dos alcaldes jeltzales que seguramente querrán ver en Josu Mendicute en el tercer alcalde jeltzale de la localidad armera. Una bella localidad que evidentemente en parte se puede decir que ha ido dejándose llevar por el pasado en forma de legado, en donde pues evidentemente ha habido problemáticas, evidentemente como diversos casos que se podrían señalar, y evidentemente la política más superior pues evidentemente ha tenido cierta influencia con los personajes y personalidades que han tenido importancia a la hora de transitar por el ayuntamiento, sobre todo desde el ámbito socialista. En el ámbito demográfico parece que ha habido un cierto estancamiento, aunque evidentemente no es enteramente imputable a una formación u otra, porque bueno, la demografía es la que es, y Guipúzcoa en este año 2023, cara a la prematriculación, ha tenido problemas sobre todo más que Álava, más que Vizcaya, en cuanto al descenso de la natalidad. Y evidentemente Eibar, siendo formalmente Guipúzcoa, pues está inserto dentro de estas tendencias grandes. En el año 1900, Eibar tenía 6.583 habitantes. En 1960
1970 tenía 37.073 habitantes y en 1990 tenía 33.420. Pero ya una década después tenía 28.942 y en el año 2015 tenía 27.414, lo cual ciertamente significa que ha habido un descenso de en 15 años de cerca de 1.500 habitantes del 2000 al 2015 y por lo tanto ciertamente es necesario reavivar, como en parte pues supongo que se pensará que se reavivó con la instalación del Corte Inglés en Eibar, que Guipúzcoa era uno de los únicos territorios donde esta conocida marca comercial no tenía presencia. Ya desde hace un montón de décadas está en Bilbao, en Gran Vía 1 prácticamente, y evidentemente en San Sebastián pues no había Corte Inglés y en Guipúzcoa pues se prefirió tardíamente en el siglo XXI establecer una marca a través del Corte Inglés de Eibar. Ciertamente la forma de pendientes, incluso la historia a través de la guerra civil en el País Vasco, hay muchos elementos que, como las propias fábricas, de un montón de cosas, desde bicicletas, desde utensilios y electrodomésticos de cocina y de hogar, armas, por supuesto, muy importantes en la historia de la localidad, economía productiva, que evidentemente, como diría un señor de Vizcaya, conocido, y historia del territorio y el señorío en la etapa democrática, pan para hoy y pan para mañana. Sembrar para recoger. Evidentemente hay que generar el condicionamiento para que la economía productiva sea activada y que la forma es evidentemente desde las instituciones. Hay que darle cariño a los proyectos, hay que darle forma, hay que permitirle el ecosistema, las infraestructuras, la comunicación. Evidentemente, Josu Mendicute sabe perfectamente todo esto porque el Partido Socialista precisamente ha ido en dirección contraria en Eibar en todos y cada uno de estos elementos y solamente la intervención del Partido Nacionalista Vasco desde la oposición, porque hay un elemento que también hay que poner en el foco y es el hecho de que desde la oposición se puede hacer política, se puede hacer bien para la ciudadanía. Evidentemente hay gente que piensa que estar en el gobierno, aunque sea de muletilla, es algo que ayuda en parte al bolsillo y en parte a la actividad política. Y evidentemente es peor estar fuera del ayuntamiento, como ha habido casos de algunos partidos, como por ejemplo podríamos hablar de Eusko Alkartasuna en Sopela en la legislatura 2003-2007, en el que hubo la propuesta para ir. Se pensaba que el Partido Nacionalista Vasco iba a obtener 8 concejales, se obtuvo la idea de una negociación aparte, después de lo que había establecido, para la concejalía 9, el 9 de la lista, pensando que no iba a salir y salió. El PNV tuvo 9 concejales en aquella oportunidad, y lo cual en teoría habría dado de haber aceptado aquella coalición el noveno puesto, es decir, habría tenido Eusko Alkartasuna un concejal y habría estado dentro del ayuntamiento. No obtuvo el mínimo para recoger el ingreso en el reparto y por lo tanto estuvo fuera. Con lo cual ciertamente este tipo de casos, o por ejemplo en 2007 por 13 votos, no 13%, por 13 votos en Leioa, una localidad cercana de la zona de la margen izquierda Uribe Costa, pues evidentemente el Eusko Alkartasuna no obtuvo el acceso al reparto, al 5%, lo cual ciertamente también es un elemento que luego esta persona pues acabó siendo candidato por Euskal Herria Bildu, lo mismo que podemos hablar de un tal Josu Cristóbal como candidato al ayuntamiento por Euskal Herria Bildu, habiendo sido miembro de Eusko Alkartasuna y de sus juventudes. Que hasta resultaría interesante que él leyera Amores Pendejos, pero es un libro que no sabemos si va a llegar a este egregio hijo de Eibar. Pero estamos hablando del futuro alcalde de Eibar, Josu Mendicute, y ciertamente él ha hecho labores sin haber sido parte del equipo de gobierno ni haber hecho carantoñas al Partido Socialista, aún habido seguramente nada mentes alguna tentación, porque evidentemente el Partido Socialista, siendo importante en Eibar o en Irún, evidentemente es muletilla al Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa y en el gobierno vasco, o por lo menos eso se lo quieren hacer ver
desde otros partidos que quisieran ocupar el puesto de califa en vez del califa, lo cual ciertamente da mucha playa de realidades para lo personal, lo concupisciente, pero al mollar de la persona que está siendo paganini de impuestos, de tasas, que quiere ver a sus hijos trabajar en la localidad, disfrutar, tener ocio, tener deporte, el Eibar en primera, eso sería fantástico. Y por supuesto, tener unos bonitos museos con actualidad y pasado, con aroma festivo en la temporada, aroma de carnaval, aroma de los días grandes de Semana Santa y de Navidad y un montón de cosas que mi amigo Pedro Reña podría también decir, como también conocedor de la realidad de Ibarresa, pues evidentemente esa persona no está para distinguir si uno está en el gobierno, en la posición, arriba, abajo, lo que quiere es soluciones. Y las soluciones se pueden dar con un miembro corporativo, un miembro de la corporación del Pleno, que presenta propuestas en la comisión y en el propio Pleno, como ha podido ser Josu Mendicute en las propuestas que ha ido planteando, las alternativas, las realidades surgidas de la tenacidad de una afiliación de AJPNV en Eibar, de un municipio que se resiste a dejar de ser puntero, a dejar de ser activo, a dejar de ser participativo a la hora de generar sinergias que puedan mantener esa proyección al futuro. Que evidentemente la propia universidad, Mondragón, que está por la zona, evidentemente la zona de estudios, de capacitación para poder abrir brecha al futuro, abrir al mañana. Y por eso esta generación joven, como es Josu Mendicute, tiene el background, tiene la presentancia, tiene la capacidad, tanto personal como de conocimiento, como de experiencia, como hemos dicho, tanto personal como política, para dar ese paso, de ponerse en primera línea, de afrontar los desafíos de Eibar, no como persona individual, sino como líder de un equipo de gentes que, como por ejemplo en Eco Goya, en San Sebastián, como lo ha hecho Gorka Hurtaran en Vitoria, como lo ha hecho y lo seguirá haciendo, evidentemente, como en Eco Goya lo seguirá haciendo, como lo seguirá haciendo Amaya del Campo, en Baracaldo, y lo mismo que también fue posible dar la alternativa en Santurce. Recuerdo cuando en el año 2007, en la misma noche electoral, cuando el Partido Nacionalista Vasco había ganado las elecciones, pero no había tenido mayoría absoluta, por un concejal, 12 en vez de 13, el Partido Socialista salió a decir que la alcaldía se mantendría dentro del Partido Socialista sin haber hablado siquiera con el Partido Popular. Pero no era necesario. Juan Cruz, que ni siquiera vivía en Santurce, que vivía en Castro, era una persona que estaba claro que no quería mantener el liderazgo para aquel que había ganado las elecciones, que aquel que había tenido la primera posición, sino quería mantenerla a toda costa, aunque tal vez el modelo de ciudad del Partido Popular y del Partido Socialista en teoría no tuvieran mucho que ver. Pero ciertamente con el tiempo, esa marea morada que tuvo su importancia en el inicio del siglo en Santurce, que tuvo su importancia también en la recuperación de la alcaldía de Sestao, con Josu Vergara, que tuvo sus momentos duros, pero ahí está la mayor resultado del PNV en Sestao, la recuperación de la alcaldía en estas dos legislaturas de Baracaldo, y evidentemente, como decíamos en Vitoria y en Donosti, son ejemplos claros de que en la posición en la que está Josu Mendicute, en la que está la organización municipal de Eibar, ha sido posible transmitir esa cercanía a la gente de la que se nutre el Partido Nacionalista Vasco, tanto en personas como en ideas, en proyectos, para hacer posible esa transformación siempre continua, siempre foral, porque la foralidad no es solo la ley, sino también cómo se construye esa ley, y por lo tanto la adaptación siempre apegado al terreno, like a Rolling Stone. Por lo tanto, ciertamente, Josu Mendicute es la persona para hacer todo esto realidad, para hacer la transformación que Eibar necesita, para el alcalde que la gente va a desear, agradecer
cuando lo haya sido investido en junio y después de que la gente haya votado el 28 de mayo. Por lo tanto, aquí mi apoyo completo a Josu Mendicute, candidato a la alcaldía de Eibar. Y por lo tanto, queridos patitos, es que ricasco, agur orobat, beti bien.